El Señor me dio otro mensaje y me dijo: Ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables, y sobre ellos cayó la calamidad. Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado. Rindieron culto a ídolos inútiles, y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron: ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron: ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él, y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas. Ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Saludo. Bueno, entonces, breve preámbulo. Empezamos nosotros a estudiar el libro de Jeremías, Yesmeyat, llamamiento del Eterno, o el Eterno llama, o el llamado de Yahweh. Y vimos nosotros la vez pasada el contexto histórico en lo que estaba ocurriendo, esa narración. Según los expertos historiadores, probablemente el cronograma que está en Jeremías no es por orden cronológico, ¿no? O sea, no es que empezamos capítulo 1, capítulo 2 y así arranca cuando Jeremías era niño, como suele verse en las películas. No, probablemente estos primeros capítulos sean inclusive los capítulos finales, o sea, la forma de el cierre, como se le dice a algunas personas, de la portada, ¿no?
donde ya dice exactamente todo lo que va a ocurrir, inclusive mencionaba en qué época, en la época del rey Josías, el rey Joaquín, el rey Sedequías y finalmente la caída de Jerusalén por los babilonios. Entonces, durante todo este contexto entonces fue relatando y fueron, dicen algunos, recopilaciones que fueron hechas por un escriba llamado Baruch, que fue el fiel compañero del profeta Jeremías, porque muy pocas personas pudieron seguir a Jeremías. Muchos escucharon su mensaje, muchos aceptaron su mensaje, pero muy pocas personas estuvieron con él y le siguieron. A diferencia de este escriba llamado Baruch, el cual la Biblia va a mencionar, o sea, la escritura le va a mencionar. Inclusive hay un libro apócrifo llamado Baruch. Entonces es muy importante este punto saber, porque ¿qué es lo que nosotros hoy en nuestro tiempo podemos aprender del libro de Jeremías? Aparte de saber que era un profeta que estuvo anunciando la caída de Jerusalén por parte de los imperios que venían acercándose, desde mi perspectiva personal, que uno de los libros que más me gusta, que me encanta, ¿no? Pero muchas veces, como yo digo, me encanta a mi manera, ¿no? Porque yo encuentro muchas cosas interesantes allí, muchas cosas edificativas, pero que muchas veces es difícil transmitir por las palabras mismas. Aparte porque para poder entender cada cuadro, cada narración, tienes que irte al contexto de la historia, la vivencia que tenían y conocer también a los que usaron esos textos. Entre ellos el apóstol Pablo, entre ellos el propio Yeshua, que usaron textos del profeta Jeremías. Ahora, ¿y el profeta Jeremías qué usó? El profeta Jeremías usó netamente la Torá y probablemente algunos escritos salmídicos. Salmos, porque los salmos sabemos que fueron redactados por David, por Samuel y otros más. Entonces, lo resaltante del libro de Jeremías, por lo menos lo que vimos en el capítulo 1 y ahora vamos a entrar en el capítulo 2, es que se muestra perfectamente que el pueblo se alejó de la Torá y que el profeta está ahí para recordarles a ellos que la razón por la cual la Torá se escribió es para que guíe sus vidas, y dentro de esa guía de sus vidas se encuentra la caída. Se encuentra la caída. Van a caer por haber sido rebeldes ante la Torá del Eterno, ante la instrucción del Eterno. ¿Y por qué? Porque el Eterno es malo, no quiere dejarle que ellos vivan sus vidas como se les da la gana. El problema es que muchas personas no entienden que la Torá no está para cargarnos, para hacer una carga. La Torá está para indicarnos que el camino que estamos llevando, primero, perjudica nuestra vida y también perjudica la vida de los demás, la vida de la gente que está a nuestro alrededor, y perjudica también nuestro entorno. ¿Qué fue lo que ocurría? La nación de Israel, al haberse apartado de la Torá, empezó a corromperse, los políticos se corrompieron, los líderes se corrompieron y empezó a maltratar a las personas. Empezó a hacer cosas abominables, horribles, entre ellos sacrificios. Y esa es la cosa, eso es lo que el Todopoderoso ve como razón para aplicar lo que está establecido en su propio decreto, que es los mandamientos. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a empezar a ver en este estudio, ya hoy la segunda parte del libro de Jeremías. ¿Ven? Bueno, entonces, vamos a ver los textos. Tenemos, ahí está, hoy capítulo 2 de Jeremías. Capítulo 2 de Jeremías. A ver un poco, transición. Ahí ustedes están teniendo la pantalla, que es muy importante. Importante que tengan la pantalla enfrente. Vino Yahweh y la apostasía de Israel. Todos estos relatos que vamos a ver son poesías o frases escritas ya, ¿cómo se puede decir? Editadas ya, para que se pueda entender, para que el lector, esto ya se preparó a modo de llevarlo como libro. Probablemente todas
las enseñanzas del profeta Jeremías, lo que él enseñó, hayan sido oralmente, y Baruch lo redactó luego ya desde su perspectiva. Algunas cosas dicen que fueron redactadas en el momento, ¿no? Hay unas cosas, inclusive hay relatos donde dice que algunas cartas se le envía al rey y él lo quema, al rey que estaba de Israel. Pero otras cosas ya fueron editadas. Entonces, por lo menos desde mi perspectiva, el capítulo 2 ya es una edición mostrando en qué condición estaba el pueblo de Israel. Y vamos a recordar el capítulo 1 para avanzar algunos versículos que habíamos compartido. Primero, de dónde era Jeremías. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en la tierra de Benjamín. Entonces, la primera cosa que sabemos que Jeremías era sacerdote. Su nombre es Yirmeyat, nombrado por Yahweh o elegido por Yahweh. Y vivió entre el año 626 a 586. En ese tiempo también Israel Judá cayó bajo el poder de los babilonios. Bueno, después ya empieza los reinados de palabra de Yahweh, que vino en los días de Josías, quien era, ¿cómo se puede decir? Discípulo. O sea, Jeremías era como el tutor de Josías. Recuerden, Josías tenía a su abuelo, que era Manasés, que en los últimos tiempos de su vida había entendido la voluntad de Dios y había permitido que su nieto aprenda la Torá y los escritos probablemente del primer Isaías. Y también vemos que probablemente en este tiempo también haya estado el segundo Isaías. Algunos dicen que puede haber sido el segundo Isaías, un discípulo de Jeremías. Bueno, entonces también el rey Amón, el rey de Judá, 13º reinado. Y también le vino también en los días de Joacim. O sea que la primera, se puede entender entonces que la primera participación de Jeremías fue siendo guiador del rey Josías y amonestador probablemente del rey Amón. Cuando Amón era rey y Josías era niño. Después también cuando él fue, recuerden que Josías muy joven fue hecho rey, a los 9 o 10 años, ¿no? Y vino después, dice, vino también en los días de Joacim, porque pasó un acontecimiento. Recuerden que hubo la guerra contra Egipto. Josías, que era del lado de Babilonia. Josías estaba al lado de Babilonia. Su orientación política, vamos a decirlo así, era Babilonia. Pero su papá Amón y su hijo Joacim estaban inclinados hacia Egipto. Su hijo Joacás también tenía la misma perspectiva de Josías. Eso ya explicamos la vez pasada, las razones. Y bueno, entonces por lo tanto, Josías se enfrenta al rey Necao y muere, ¿no? Después dice Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, donde finalmente Jerusalén cae, ¿no? Cae en manos de Babilonia a través del rey Sedequías. Bueno, estos fueron para saber. Aquí hay una parte interesante donde dice: me dijo Yahweh, versículo 14, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los moradores de la tierra, de toda esa región. Porque aquí yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Yahweh, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén, junto a todos sus muros alrededor, contra todas las ciudades de Judá. Probablemente esta palabra ya se haya dicho como cierre de lo que iba a acontecer. Ya Babilonia estaba viniendo, ya el pueblo no cambió, entonces salió como sentencia. Bueno, ahora la promesa para Jeremías es que tu palabra va a tener poder, y el poder, ¿saben cuál es el poder de la palabra? Cuando se cumple. Ahí está el poder de la palabra. Dice en la Torá, cuando una persona habla una palabra y no se cumple o no se desarrolla, entonces es falsa, ¿no? No la crean. Bueno, arrancamos el capítulo 2. Vino a mí palabra, vino a mí. ¿Quién es de mí? Probablemente el profeta Jeremías, que va a narrar el concepto del mensaje. ¿De qué se trata ese mensaje? Y la razón. Palabra de Yahweh. Es importante que ustedes entiendan. Cuando la Biblia dice palabra de Yahweh, significa que si este profeta va a hablar algo,
eso quiere decir que, em, eso quiere decir que esto va a salir de la Torah. Esto no va a ser, un ratito acá hay un audio raro. Un audio raro que entró ahí. Bueno, vamos. Esto quiere decir que lo que el profeta va a hablar tiene que estar en la Torá, tiene que estar relacionada con la Torá o con la idea del Todopoderoso que le había dado a Israel en el pasado. Aunque nosotros sabemos que la Torá en su contexto general va a ser editada recién en Babilonia, pero eso no quiere decir que la Torá se creó, se formó, como muchos creen, en Babilonia, por lo menos esa es mi perspectiva. De mi perspectiva, la Torá ya estaba en diferentes estados, formas, y luego fue recopilándose. Pero los entendedores, los estudiosos, y por lo menos en tiempos de Jeremías, ya con su maestro Isaías, profeta Isaías, y otros maestros como Oseas y también probablemente Amón, profetas ya más antiguos, tenían textos relacionados a la Torá. Entonces, cuando habla palabra de Yahweh, no es palabra que sale de la cabeza de un hombre, es idea del Todopoderoso que está en lo que nosotros consideramos libro sagrado, que es la Torah, las enseñanzas del pueblo. Yo le hago aclaración a esto. Para nosotros la Torah es un libro importante, por lo tanto nosotros siempre nos enfocamos en ese punto. Anda, dice, y clama a los oídos de Jerusalén. El mensaje va para Jerusalén. A los oídos de Jerusalén, dice. Diciendo, así dice Yahweh, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor, por eso le estaba diciendo que está en forma de poesía, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Les quiero mostrar cómo está en la nueva versión, en la otra versión viviente. El Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, a gritos. Por eso dice que clama, grita. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Compara a su pueblo con un matrimonio. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. Entonces arranca la Biblia diciendo que tú cuando empezaste, porque eso estaba recordando entonces en los tiempos que estaban en Egipto. Isaías 51:8 también, grita con voz de un toque de trompeta, grita fuerte, no seas tímido, háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Habla otra versión, o sea, otro texto donde habla de anunciar. Bueno, eso era una traducción viviente, ahora vamos a Reina Valera. Santo, versículo 3, era Israel. Santo quiere decir Kadosh, a Yahweh, o sea, consagrado a Yahweh. O sea, cuando empieza a seguir los caminos del Padre, ellos eran consagrados a Yahweh. Primicia de sus nuevos frutos, todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Yahweh. O sea, ellos me trataban bien, me daban las cosas primero. O sea, en pocas palabras está hablando cómo era Israel cuando empezó su camino con el Todopoderoso cuando salieron de Egipto. Oí palabra, versículo 4, de Yahweh, casa de Jacob. Importante cómo le llama la Biblia al profeta Jeremías, casa de Jacob. Sabiendo que ya solamente está Judá, porque en el tiempo de Jeremías ya las tribus del norte estaban esparcidas. Y todas las familias de la casa de Israel, y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Yahweh el Eterno, el Todopoderoso. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Miren lo que está diciendo acá. Le está hablando, ¿no? ¿Qué oposición a lo que les dije encontraron? ¿Qué apareció en sus mentes para que se puedan ir en mi contra, para que se puedan rebelar contra mí?
Una pregunta que hace el escritor, ¿no? Guiándose por Dios. Esta palabra vanos es como decir, a ver, ¿qué podría decir vanos? Como decir sin razón, ¿no? Sin objetivo, se puede decir, sin propósito. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, toda la familia de Israel. Esto dice el Eterno. ¿Qué mal encontraron en mí? Mal, dice, ¿no? ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Habla acá de sus antepasados. Porque ya esto venía desde los tiempos de los reyes, de Roboán, de Amasa fue un buen rey. Hubo reyes como Joás, reyes como otros reyes, no me acuerdo más, Jocosías, varios reyes que corrompieron a Israel. Si uno estudia detalladamente los reyes, desde la muerte de Salomón y todos los demás, vamos a ver que cómo Israel cayó en desprestigio, cómo se fue degradando hasta tener idolatría en Jerusalén, hasta corromper el templo. Entonces el pueblo ya no entendía cuál era la verdad, cuál era el objetivo verdadero que tenían que seguir. Estaban totalmente confusos. Nosotros sabemos que en el tiempo de Jeremías él intentó reparar esta situación, pero no fue tan fácil, tanto así que inclusive cuenta la historia que a él lo aserraron, lo ejecutaron, cuando él trataba de hacer entender al pueblo su error. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles. O sea, a eso le llama vanidad. Ya no se sujetaron más a la verdad. No se sujetaron más al camino del Padre. Empezaron a seguir caminos que llevaban a cualquier lado, a cualquier cosa. Y ellos mismos se volvieron inútiles, o sea, inservibles. Inútil es la persona que no puede producir nada positivo ni para su vida ni para los demás. Ese es un inútil. ¿Y qué le hicieron inútiles? Que empezaron a venerar o a adorar o a someterse a cosas inútiles. Cuando ustedes siguen a una corriente, a una fuerza que no trae ningún beneficio a sus vidas ni a las personas que están a su alrededor, ustedes se hacen inútiles y el resto que está a su alrededor también. Eso está diciendo esta palabra. Bueno, volvamos a Reina Valera. Así dijo Yahweh, qué maldad hallaron vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron inútiles, vanos. Y no dijeron, ¿dónde está Yahweh que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? En pocas palabras, no se hicieron la pregunta, ¿cómo es que nos hicimos tan inútiles si nosotros fuimos liberados por el Eterno que guió nuestras vidas, que nos dio libertad, que nos ayudó a caminar en ese desierto, que hizo cosas maravillosas en nuestra vida? ¿Cómo es que nos hicimos tan inútiles? No se hicieron esa pregunta. No se preguntaron por qué llegamos a ser así. Veamos la nota. Este relato, acá en el versículo 6, es claramente un texto que está en la Torá. Y vamos a mostrarle. Miren acá. Deuteronomio 8:15. No olvides, por eso no se preguntaron ellos quién les liberó. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto, que estaba lleno de escorpiones y de serpientes venenosas, y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. En el desierto te alimentó con maná, un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para ponerte a prueba por tu propio bien. O sea, no te olvides, dice este texto de la Torá. ¿Y qué hicieron los israelitas? Se olvidaron. ¿Por qué? Acá dice, no dijeron dónde está Yahweh que nos hizo subir la tierra de Egipto. Se olvidaron. Se olvidaron. En el desierto
te alimentó con maná, con un alimento desconocido, eso ya leímos. Deuteronomio 32:9. Pues el pueblo de Israel pertenece al Señor, Jacob es su posesión más preciada. Él lo encontró en un desierto, en un páramo vacío y ventoso, los rodeó y lo cuidó, los protegió como a sus propios ojos. Entonces, estos dos textos muestran lo que la Torá nos está diciendo. Uno, que el pueblo se olvidó de quién le había liberado, quién le había guiado, quién había hecho maravilla en su vida. Y segundo, también está mostrando que yo fui, como dice la Escritura, como un marido para ustedes. Yo les rescaté, es como la doncella que fue secuestrada y el hombre valiente que viene y la rescata y la hace su esposa. Eso era algo común en aquella época. Hacerle la esposa a una que fue, a una muchacha que estaba esclavizada, se entendía en aquella época salvación. Salvación. Una muchacha que fue secuestrada o fue hecha esclava y un hombre valiente va y la libera, y no solamente la libera, sino se casa con ella. Eso se entiende como salvación, porque restituyó su vida, o ¿cómo se puede decir? Le dio dignidad a su vida para que no siga siendo una esclava. Esto dice la Torá, que ellos se olvidaron. Bueno, y os introduje en la tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hicisteis abominable mi heredad. Entonces, ¿de qué está hablando arrancando este párrafo poético el profeta Jeremías y su escriba Baruch? De que ustedes no siguieron los pasos que dice la Torá. Y ustedes no entendieron el objetivo por el cual yo les traje a esta tierra, que era para que fueran bendecidas. Más bien la contaminaron. Veamos cómo dice en esta. Creo que acá tengo esta versión. Vamos a ver. Deuteronomio 8:7. Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos, lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. Otra vez, que dice acá, yo te introduje en la tierra. ¿Se dan cuenta? Lo que quiero que resalten ustedes es, se dan cuenta cómo los profetas, para que su palabra tenga poder y para que su palabra tenga autoridad, tiene que ser palabra que viene de arriba, o sea, la Torá. ¿Y quién es un profeta de nuestra época, nuestro tiempo, de nuestro contemporáneo nosotros, fuera de la Torá, ¿no? Que nos trajo ese mensaje? Yeshua. Yeshua es para nosotros el profeta que nos vino y nos mostró lo que dice la Torá. Por eso Yeshua trajo la palabra del Eterno a nuestras vidas. Amén. Bueno, vimos aquí entonces este texto. Sigamos, versículo 9. Ahora miren, los sacerdotes, los Cohen, no dijeron. A ver, vamos a abrir, me gusta pintar con este. No dijeron. Los sacerdotes, los responsables de transmitir la palabra al pueblo, no dijeron, ¿dónde está Yahweh? No dijeron, ¿dónde está Yahweh? O sea, no se preguntaron, ¿dónde está nuestro Creador? Y los que tenían la ley, la Torá, la instrucción, no me conocieron. Los sacerdotes no preguntaron por mí, y los que tenían la Torá, que dice, no me conocieron. Acá hay algo interesante. Quiero que se fijen bien. Fíjense, y les voy a mostrar. Dice, los sacerdotes no me conocieron. Los sacerdotes y los pastores se rebelaron contra mí. Quiero mostrarles algo. A ver. Un ratito. El profeta Jeremías nos está mostrando claramente cuál era el problema del pueblo cuando estaban viviendo en rebeldía contra el Todopoderoso.
Uno, lo que está diciendo ahí en el texto que hemos visto, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Yahweh? Y los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está nuestro Señor? Ellos, antes de estar mostrando su voluntad, su manera, tenían que decir, ¿dónde está el Creador? ¿Dónde está nuestro Señor? Ellos tenían que estar clamando, o sea, está queriendo decir, tenían que estar pidiendo por el Eterno, pidiendo por el Todopoderoso para que nos guíe. Y también dice, y los que tenían la ley no me conocieron, o sea, no podían identificarme. Y después, ¿qué más dice? Los pastores, los guiadores, los que tenían que alimentar al pueblo, se rebelaron contra mí. Y los profetas que traían el mensaje de revelación, profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Cosas interesantes, importantes que está diciendo el profeta Jeremías, mismas que dijo nuestro maestro Yeshua. Y les voy a mostrar de qué manera lo ha dicho. Voy a ir a el texto de, el texto de Mateo 7. Mateo 7. ¿Qué dice ahí Mateo 7? Miren acá. A ver. Mateo 7:15 dice, 7:15. Guardaos de los falsos profetas. Palabra de Yeshua, falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice Yeshua que vamos a poder hacer para identificar a estos lobos rapaces? Sus frutos, sus acciones, sus comportamientos, su manera de actuar, los conoceréis. Nosotros, o sea, las personas en general que quieran distinguir quién es un lobo o falso profeta, debe mirar su vida, cómo vive, cómo se comporta, cómo actúa, si realmente le interesa la vida de las personas o sacarle jugo y provecho a los demás. ¿Acaso que se recogen uvas de los espinos o abrigo de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el árbol da malos frutos. Está hablando de los frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. Y miren lo que dice aquí, 21, Mateo 7:21. No todo el que me dice Adón, Adón, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Qué significa? Al reino de restauración. Sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Quién es el que va a ser parte del reino del Todopoderoso? El que está diciendo, oh Señor, clamando ahí. No, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y miren esta palabra, muchos me dirán aquel día, Adón, Adón, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Recuerden, Jeremías está diciendo, ustedes fueron falsos profetas. Y en tu nombre echamos fuera demonios. Se enfrentaron también supuestamente a huestes. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le va a decir Yeshua? Entonces les declararé, nunca os conocí. Ellos no le conocieron, dice. Porque yo no les conozco a ustedes. No nos conocemos. ¿Qué significa conocer? No hay relación entre nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son hacedores de maldad. Y la palabra maldad significa opositor, anomos en griego, opositor, anomía, rebeldes de mi ley, dice en otra versión. No sé si en la nueva traducción viviente, voy a fijarme. Sí, acá 23 dice, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Hermano, nuestro maestro Yeshua nos está enseñando cuál era el problema de los israelitas en su tiempo y probablemente este tiempo futuro, que va a ser, violan las leyes de Dios. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué está hablando acá en este texto de Jeremías? Precisamente ese punto, la falsedad de los profetas de su tiempo. Entonces podemos ver a Yeshua
como el profeta que vino y trajo la restauración en nuestro tiempo. Amén. Bueno, a ver, vamos a volver a colocar este texto. Y bueno, entonces, eso quería compartirles sobre este texto. Los sacerdotes no dijeron dónde está Yahweh, y que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Baal es una fuerza opositora, una fuerza contraria, y anduvieron tras los que no aprovechan. La Nueva Traducción Viviente dice así, ¿no? Los sacerdotes no preguntaron dónde está el Señor. Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, dice. Los gobernantes se volvieron en mi contra, y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Bueno, así estábamos viendo lo que dice aquí. Bueno, continuando el siguiente versículo. El siguiente versículo dice así. ¿Por qué? Por tanto, versículo 9. Por tanto, acá hay un texto también. Por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Yahweh, y con los hijos de vuestros hijos pleiteará. Bueno, como, esto es muy importante, como los líderes no hicieron su trabajo, yo voy a pelear con ustedes. En el buen sentido de la palabra. Yo los voy a, no les voy a dejar tranquilos, los voy a interrumpir, ya que sus líderes no les enseñaron lo que era correcto, la manera correcta de servir al Todopoderoso. Yo les voy a interrumpir. Dice el nota 9, Jeremías 2:9, por tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor, aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Yo los voy a molestar, en pocas palabras, los voy a interrumpir. ¿Por qué pasad las costas de Quitim? No, ¿por qué pasad a las costas de Quitim y mirad y enviad a Cedar y considerad cuidadosamente y ved si ha hecho cosa semejante a esta? ¿Acaso alguna nación? Bueno, ¿qué significa este texto? Miren un poco la isla de Chipre y a Cedar, observen bien todos estos lugares, a ver si hay algo parecido a lo que ustedes hicieron. Eso le está diciendo. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. O sea, las demás naciones no cambian sus creencias. Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses, en absoluto. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. Espantados, dice el versículo 12, cielos sobre esto, y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Yahweh. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Esta palabra es muy importante. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Y de qué está hablando cuando dice acá sobre dos males? Les voy a mostrar. Atiendan ahí. ¿Cuáles son esos males? Deuteronomio 28, 63. Torah. Así como el Señor se deleitaba en prosperarte y en multiplicarte, ahora el Señor se deleitará en destruirte. Serás arrancado de la tierra donde estás, a punto de entrar y que vas a poseer. Pues el Señor te dispersará por todo. Esto está hablando si es que ellos hacían lo que ahora están haciendo, ¿no? Apartarse del Todopoderoso. Por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Allí rendirás culto a dioses ajenos, que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. En medio de esas naciones no encontrarás paz ni lugar de descanso. Allí el Señor hará que te tiemble el corazón, que te falle la vista y que tu alma desfallezca. Tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo, sin ninguna seguridad de sobrevivir. Por la mañana dirás, si tan solo fuera de noche, y al oscurecer dirás, si tan solo fuera de día. Pues te aterrarás al ver los horrores espantosos que habrá en tu alrededor. Luego el Señor te enviará en barcos de regreso a Egipto, en el lugar que prometí que nunca volverías a ver. Allí tratarás de venderte como esclavo a tus enemigos,
pero nadie querrá comprarte. Entonces está hablando de lo que le va a ocurrir a ellos. ¿Por qué? Porque se apartaron del camino que Dios le había dicho. Salmo 106, 24. El pueblo se negó a entrar en la agradable tierra porque no creía en la promesa de que Dios los iba a cuidar. La traducción viviente dice, pues mi pueblo ha cometido dos males, dos maldades. Me ha abandonado a mí, primera maldad, abandonar a Yahweh. Y segundo, la fuente de agua viva, ¿qué quiere decir? De dónde viene la palabra, de dónde sale la palabra. Y han cavado para sí cisternas rotas que jamás retienen, pueden retener agua. Esta cisterna rota es como cavar pozo que vos le cargas el agua ahí y como no está bien cubierta, entonces el agua se pierde todo. Porque no es una fuente natural, es algo hecho artificialmente. Entonces carga el agua y se va todo. Abandono, fuente de agua. O sea, abandonaron la fuente de agua que brota el agua. Es como un lugar donde naturalmente sale el agua, siempre va a estar limpio y cristalino. Una cisterna que boca va, tiene filtros por todos lados, llena el agua y al tanto ya se va a vaciar. Eso significa la manera propia de uno. Como hacían los fariseos. Miren, acá tengo uno, falsa enseñanza pusieron, Marcos 7, 7 al 9. Discusión que tuvo Yeshua con estos líderes religiosos. Yo les muestro la palabra de Yeshua para que veamos que el profeta Jeremías era un tipo Mesías, era un reflejo de lo que es el Mesías para nosotros. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas, Marcos 7:7, como si fueran mandatos de Dios. Estos son las cisternas rotas, enseñanza humana que parecen mandatos de Dios, dice. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios. Miren, pasan por alto la ley de Dios. ¿Quién está diciendo esto? Yo pregunto, ¿quién está diciendo ustedes pasan por alto la ley de Dios? ¿El pastor que predica la ley? ¿El que está bajo la ley? ¿El legalista? No, el maestro Yeshua. Pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con cisternas rotas, con su propia tradición. La reemplazan con su propia tradición. Su propia, no dice acá con la ley, los mandamientos de la Torah, con tradición. Entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su propia tradición. Ese, hermano, es la cisterna rota. Cuando el pueblo, en vez de seguir el camino del Creador, el camino del Eterno, sigue su propia línea o la línea de tradiciones inventadas. Carga agua en un pozo que no tiene fuente natural, naciente natural, y el agua se termina. Amén. Bueno, así estamos ya compartiendo la palabra. Bueno, continuemos. Entonces, esos son los dos males. Primero, ¿cuáles son los dos males que tiene un seguidor del Todopoderoso? Primero, abandonar, cosas que han hecho muchísimas personas. Muchísimas personas en este tiempo nos han abandonado. No sé si nos han abandonado. Yo digo nos han abandonado porque nosotros seguimos siendo un grupo, seguimos siendo una comunidad, y lastimosamente algunas personas, algunos que eran nuestros hermanos, se consideraban nuestros hermanos, al tal vez no caerle bien lo que yo enseño, ¿no? Tal vez no le cae bien, pues yo soy falso profeta para ellos, pero también ven igual de la misma forma a los que me siguen, ¿no? O sea que automáticamente alguien por escucharme o por seguir las palabras que yo enseño, se convierte también para esa persona en su contrario y la abandona también. Entonces eso, por ejemplo, no es bueno, ¿no? Si ustedes, siendo parte de la comunidad, lograron tener amistad, lograron, no sé, conocer a alguien, no se olviden, saluden, miren cómo están, mándenle saluditos cuando puedan, ¿no? Si pueden también, si pueden. Pero que no sea el motivo, no quiero hablar con él porque él le sigue al pastor Sergio, porque está con el pastor Sergio, yo no quiero. Como lastimosamente muchos ex hermanos que yo tenía, ex hermanos digo porque de la congregación, o sea, yo siempre considero hermanos a todos, porque todos somos
parte de la creación del Todopoderoso. Pero bueno, como no pertenecemos a la misma corriente filosófica, ellos ya me consideran como alguien menos. Y también a los que están con nosotros. Eso, por ejemplo, no está bien. Esa es una de las corrientes que ha hecho el pueblo, abandonar al Creador. Abandonar. Abandonar al Creador es abandonar la palabra. Puede abandonar a la persona, pero también, porque, miren, el objetivo de aprender la palabra es convivir con las personas. Por eso están las fiestas bíblicas, por eso están las reuniones, las congregaciones. Una persona que dice, yo aprendo todos los días la palabra, pero no quiere saber nada de nadie, no quiere juntarse con nadie, no quiere hablar con nadie, entonces no aprende nada, no está entendiendo nada. Simplemente está nomás ahí. Y cavaron para sí cisternas rotas, que empieza a hacer su propio acuífero, que no le dura mucho tiempo. Un ratito tiene y después se le acaba y vuelve a tener barro, lodo y vuelve a mancharse. ¿Es Israel siervo? O sea, ¿es Israel un servidor o un esclavo? De esclavo quiere decir al prisionero de alguien y obligado a trabajar. ¿Por qué ha venido a ser presa? ¿Por qué ahora le están persiguiendo? ¿Por qué viene Babilonia contra ustedes? Está diciendo el escritor Baruch. Acá dice, ¿por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Dice. Está preguntando, ¿por qué ocurre esto con nuestra nación? Los cachorros de león rugieron contra él, alzaron su voz y alzaron su tierra, quemadas están sus ciudades sin morador. Aún los hijos de Memphis y de Tafnes se quebrantaron la coronilla. ¿Quiénes son estos hijos de Memphis? Atiendan, miren esa traducción. Los egipcios en pie de guerra llegaron desde sus ciudades de Memphis y Tafnes, han destruido la gloria del poder de Israel. Probablemente aquí está hablando de el rey Necao, que vino en su tiempo y hizo una incursión, una invasión en Israel y se llevó a muchos cautivos y entre ellos al hijo de Josías, el rey Joacaf. Probablemente a eso se está refiriendo, ¿no? Para poderlo entender. ¿No te acarreó esto el haber dejado a Yahweh tu Elohim cuando te conducía por el camino? Ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas aguas del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? O sea, ¿qué tienes tú que ver con Faraón o con Babilonia? Tú tienes que sujetarte a Dios, deja de tener tus posturas políticas. Porque en ese tiempo una de las razones por la cual había pelea entre los israelitas era porque unos tenían tendencia hacia Babilonia y otros tenían tendencia hacia Egipto. Les voy a mostrar un poco lo que dice sobre este caso. Segunda de Reyes 23:34. Luego el faraón Necao puso en el trono a Eliakim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en porción a sus riquezas. Empezó a torturarle a los israelitas. Eso es lo que estamos viendo acá que está haciendo mención Baruch. 19. Tu maldad te castigará, tu oposición, tu rebeldía, y tu rebeldía te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado tú a Yahweh tu Elohim y faltar mi temor en ti, dice Yahweh, el Eterno de los ejércitos. Haber dejado y abandonado al Todopoderoso. Esto, una palabra también similar en Oseas. Pues mi pueblo está decidido a abandonarme, aunque me llaman en el Altísimo, no me honran de verdad. Oseas 11:7. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré con todo eso, sobre todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso te echabas como ramera. Atiendan bien esta palabra, lo que dice. Vamos a leer otra vez. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, ¿qué es lo que dijo? No serviré. No serviré. Eso fue lo que dijo. Ahora tenemos otra vez el punto. Yo leo todo muy rápido, ¿no? A ver, ahí está. Con todo eso, sobre todo collado alto y todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Una práctica pecaminosa
que hacían era tener cultos en lugares altos y adorar y cometer todo tipo de pecado. Entonces le está recordando lo que hicieron. Y miren lo que está acá en Levítico. Yo soy el Señor tu Elohim quien te sacó de la tierra de Egipto para que ya no fueras esclavo. Yo quebré de su cuello el yugo de la esclavitud a fin de que puedan caminar con la cabeza en alto. Y Levítico 26:14. Sin embargo, si no me escuchan ni obedecen todos estos mandatos, si rompen mi pacto al rechazar mis decretos, al tratar mis ordenanzas con desprecio y al rehusar obedecer mis mandatos, yo los castigaré, traeré sobre ustedes terrores repentinos, enfermedades debilitantes y altas fiebres que harán que sus ojos fallen, que su vida se consuma poco a poco. Sembrarán sus cosechas en vano porque sus enemigos se las comerán. Me volveré contra ustedes y sus enemigos los derrotarán. Aquellos quienes los odian los gobernará y ustedes huirán aun cuando nadie los esté persiguiendo. Isaías 57:5. Rinden culto con gran pasión a sus ídolos, gran pasión. Debajo de los árboles, debajo de los robles y debajo de todo árbol frondoso, sacrifican a sus hijos. Abajo, en los valles, entre los peñascos de los alcantilados. Una de las razones por las cuales Todopoderoso se enojaba con ellos era sacrificaban a sus hijos. Isaías 57:7. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí también subiste a hacer sacrificio. Bueno, estaba hablando de lo que ellos no quisieron hacer. Con todo eso, te echabas como ramera. Una comparación de que no respetabas las reglas del Todopoderoso. Las rameras en ese tiempo, las prostitutas, eran sacerdotisas. Ellas se acostaban con los hombres por dinero, ciertamente, pero porque estaban venerando a una deidad. Te planté de vid escogida, simiente, y los israelitas estaban teniendo esa práctica que continuó. Te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella como pues te me has vuelto sarmiento de vid extraña, te interesando, miren. Pero yo fui el que te planté escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Se está comparando el pueblo como si era un pueblo correcto, un pueblo espectacular, con reglas claras. Ahora te convertiste en lo peor que hay. Y miren lo que le dice: aunque te laves con lejía, probablemente un tipo de jabón, y amontones jabón, este es un tipo de jabón tipo más fuerte, ¿no? Y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Yahweh el Señor. ¿Qué es la mancha de tu pecado? Siempre nosotros antes usábamos este texto, un día voy a compartir más profundamente para hacer entender que esa mancha de pecado es, o sea, nosotros enseñamos así, el pecado que heredamos, el pecado original de Adán. Que yo aunque decían, si yo trato de hacer muchas obras, trato de agradar al Todopoderoso, haciendo lo que el Padre quiere, o sea, cumpliendo la ley, eso no va a quitar mi pecado a mi corazón. ¿Sí me enseñaron? La única forma de quitar mi pecado es, o sea, arrepintiéndome, orando a Dios y Jesús que derramó su sangre por mí. Bueno, acá no está hablando, el contexto ya te está diciendo cuál es la razón por la cual dice jabón y lejía. ¿Qué quiere decir jabón y lejía? Eso quiere decir apariencia. Vos te estás cubriendo, te estás lavando todo acá de apariencia, pero la razón por la cual estás haciendo tus maldades sale del corazón y de la mente. ¿Y qué es lo que tiene que cambiar? Tu mente y tu corazón. ¿Y cómo se cambia la mente y corazón? Con instrucción. Miren lo que tenemos acá en esta nota 22. Isaías 1:11-17. ¿Qué haces? ¿Qué te hace pensar que yo deseo tu sacrificio? Dice el Señor. Estoy harto de tus ofrendas quemadas, de carneros y de grasa de gran ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus reglas sin sentido. Sus regalos, perdón, sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno,
todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones, dice. Odio sus celebraciones de Rosh Hodesh y sus festivales anuales, que son Pesach y Yom Teruah y Sukkot. Cuando levantan las manos para orar, miren, cuando levantan las manos, las personas que, oh Señor, aleluya. Cuando levantan sus manos para orar, no miraré, dice, no miraré aunque hagan muchas oraciones. ¿Por qué? No escucharé. Y dice acá, porque tienen las manos cubiertas con sangre de víctimas inocentes. Entonces, es como decir, ustedes viven pecaminosamente, pero después vienen y se presentan acá celebrando Rosh Hodesh, celebrando Yom Teruah, haciendo todo su festival, trayéndome los animales, cosa que Jeremías les va a reclamar. Yo no voy a mirar eso, yo no voy a hacerle caso a ustedes con esta tremenda falsedad. ¿Y qué dice? Cuando levanten las manos para orar, no miraré. 16. Lávense y queden limpios, dice. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados, dice. Aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia y ayuden a los oprimidos. Defiendan las causas de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Entonces, cuando dice que aunque te laves con lejía, aunque quieras vivir religiosamente, aunque quieras amontonar religiosidad a tu vida, si no hay un cambio verdadero, un accionar verdadero, como lo que está diciendo acá, que dice, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Si eso no hay en tu vida, la mancha de tu pecado, de tu rebeldía, de tu oposición, permanecerá aún delante de mí. ¿Cómo puedes decir no soy inmunda? Nunca anduve tras los Baales. Mira tu proceder en el valle. Conoce lo que has hecho. Dromedaria ligera que tuerce su camino. ¿Qué será esta dromedaria? Acá dice, tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Niega, ¿no? Ante el profeta o ante la autoridad, niega. Pero atrás está sirviendo a los Baales. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. O sea, Jeremías, o sea, el profeta está hablando, ustedes niegan que están adorando a otras deidades, pero por todas partes tienen ídolos. Y en cualquier valle de la tierra, reconoce los espantosos pecados que has cometido. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Esa era la famosa dromedaria. O sea, una mujer, o sea, no una mujer, un animal, ¿no? Un animal que vive por su instinto, en pocas palabras, para ser más elegante. Un animal que actúa por su instinto, no por su razón. Eso le está diciendo, tú pareces ese tipo de persona. Asna montés, acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria, quien la detendrá. Todos los que la busquen no se fatigarán, porque en tiempo de su celo la hallarán. O sea, está comparando las manifestaciones naturales de los animales con la actuación de su pueblo, que el pueblo tiene reglas, tiene mandamientos, es un pueblo que tiene que actuar bajo orden, pero ustedes en vez de actuar así, actúan bajo su instinto carnal, su instinto humano, ese instinto depravado que tienen de cometer pecado, de hacer sacrificio, porque todos los humanos han tenido el mismo pensamiento. Imagínense que acá en América también hacían eso, sacrificaban personas, entonces tenían el mismo corazón. Ese instinto depravado, por eso vemos nosotros a esos grandes mafiosos que se complacen en matar, en asesinar, en secuestrar, violar, ejecutar. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué en el tiempo de Hitler, por qué tenían ese placer de eliminar, de matar? Porque es una naturaleza pecaminosa. Que si no tiene instrucción, si no tiene guía, actúa por su naturaleza corrompida.
como ese león que atrapa a un animal y lo despedaza. Y yo suelo ver videos de animales cuando los leones le atrapan a un búfalo y le están comiendo y el león todavía grita y ellos le están comiendo. Ellos no esperan, vamos a matarle primero para que no sufra y después le vamos a no, ahí le están comiendo vivo. Pero ellos no están haciendo maldad, ellos su naturaleza, porque no son personas que puedan ser instruidas. Es su naturaleza. Entonces está comparando, ustedes actúan como animales sin razón. Eres como una burra salvaje, burra salvaje, olfateando el viento en época de apareamiento. Dice. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. Qué terrible. O sea, los propios israelitas actúan corruptamente. Bueno, vamos a terminar. Guarda tus pies de andar descalzo y tu garganta de sed. Más dijiste, no hay remedio en ninguna manera, porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. Eso salió supuestamente en la mente de los israelitas. Bueno, ¿cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Qué dicen? Que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. ¿Por qué me volvieron la cerviz y no el rostro? Y en tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. O sea que a una imagen tallada, dice, a un trozo de madera le dicen, tú eres mi papá. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Miren, tú eres mi madre, le dicen. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y salvan. O sea que llegaban hasta la mentalidad de alabar imágenes. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si te podrán librar en tiempo de tu aflicción. Porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. O sea, cuando venga ahora Babilonia, clamarle a esos palos, clamarle a esos ídolos. ¿Por qué porfías conmigo? Dice. Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Yahweh. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas, como león destrozador. Oh generación, atended vosotros a la palabra de Yahweh. ¿He sido yo un desierto para Israel, o tierra de tinieblas? ¿Por qué ha dicho mi pueblo, somos libres, nunca más vendremos a ti? ¿Se olvida la virgen de su atavío, o la desposada de sus galas? Pero mi pueblo se ha olvidado de mí por innumerables días. Porque adornas tus caminos para hallar amor, aún las malvadas enseñaste tus caminos. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. No los hallaste en ningún delito. Sin embargo, en todas estas cosas dices, soy inocente. De cierto, su ira se aparta de mí. He aquí yo entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. O sea, no acepta que hacer todas estas cosas, corromperse, vivir corruptamente, sea pecado, como hoy en día muchas congregaciones. ¿Para qué discurres tanto, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria. También de allí saldrás con tus manos sobre tu cabeza, porque Yahweh desechó a aquellos en quienes tú confiabas, y no prosperarás por ello. Ahora ellos están confiando, primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro, pidiendo ayuda. Pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tanto como Asiria lo hizo antes. O sea que, en vez de buscarme a mí, te la pasas buscando ayuda de pueblos extranjeros, tanto egipcios como babilonios. Egipcios como babilonios. Vimos nosotros entonces que el pueblo, ahora esta carta, ¿no?, que está detallada en capítulo, este relato, ¿no?,
detallado en capítulo 2, habla de cómo el pueblo se alejó de la palabra y cómo el alejarse de la palabra le hizo vivir una vida corrupta, una vida desenfrenada, una vida desastrosa. Y que el Todopoderoso le está reclamando y que le va a atacar y que le va a acusar y va a usar al profeta Jeremías para eso. Como hizo Yeshua. Ay de vosotros, escribas y fariseos, que hacéis estas cosas, estas cosas. Y siempre el tema era el trato hacia el semejante, el trato hacia las personas, el trato hacia el pueblo. La mancha de tu pecado no va a salir de ti. ¿Qué significa esa mancha? Ese deseo de hacer el mal no va a salir con religiosidad, con, ¿cómo se puede decir? Con apariencias, ¿no? Con manifestaciones aparentemente de seguir lo que dice la instrucción. Va a salir con un cambio de vida, con un cambio de personalidad, con hacer la voluntad del Padre. El profeta Jeremías estaba hablando, o sea, escribiendo. Él estuvo durante más de 20 años hablando. Se dice que a la mitad de esos 10 años se aparece Barut. Y Barut empieza a redactar su escritura. Esto probablemente ya haya sido lo último, ¿no? O puede ser que ya fue editado por Barut. Pero finalmente dice las palabras que el pueblo tenía que oír. Y a muchos israelitas estas palabras les sirvió cuando fueron a Babilonia. Gracias, hermano. Hoy tuvimos la oportunidad de compartir. Nos pasó un poco el tiempo y tuvimos la oportunidad de compartir este segundo capítulo del profeta Jeremías. La próxima vamos ya a entrar en el capítulo 3. Y el capítulo 3 tiene grandes temas. Dice: alguno dejará a su mujer, una parte interesante de la Torah. Jehová exhorta al arrepentimiento, ¿no? Bueno, estos son mensajes de inspiración. Bueno, antes de terminar, voy a Shabbat Shalom para todos. Entonces, Shabbat Shalom para todos. Que el Todopoderoso les bendiga. ¿Ven? Cualquier cosa, cualquier duda, vamos a seguir aprendiendo completo. Shalom. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.